vamos a revisar un ejercicio de ecuaciones diferenciales por método de variables separables. Aquí estoy con los estudiantes de la pedagogía en las ciencias experimentales de la Universidad Técnica del Norte. Ellos me van a ayudar en esta clase y pues cualquier pregunta, cualquier participación que tengan, pues ellos podrán tranquilamente participar. Esta ecuación que tengo aquí del ejercicio número 1, si ustedes logran verle, pues nosotros tenemos que referirnos a los coeficientes que tienen los diferenciales. Entonces, los diferenciales son de X y de Y. Estos dos son los diferenciales. Estos son los diferenciales. Y los coeficientes de los diferenciales son los que están alrededor del diferencial. Esos son los coeficientes. Entonces, para dx tengo x cuadrado menos x por y al cuadrado más 3. Este sería el coeficiente de el diferencial de x. Y tengo a 2xy, que este sería el coeficiente de el diferencial de y. Este ejercicio que está aquí no está presentado como una ecuación diferencial ordinaria en su forma general. La forma general de este es esta ecuación que tenemos acá. Esta es la forma general de una ecuación ordinaria. Esta sería entonces la forma general. Hay personas que para resolver una ecuación diferencial por variables separables le dejan aquí esto y pues empezamos a poner los coeficientes con el diferencial que corresponda. Yo les recomiendo que es mejor dejarlo en la forma general porque a veces olvidamos que en el segundo miembro de la ecuación nos queda 0 y al momento de integrar 0, el integral de 0 es igual a la constante. Entonces es recomendable, claro, a veces por facilidad lo dejo así, no hay ningún problema, pero a veces olvido ese es el problema. Entonces yo les recomiendo que lo pongan mejor en la forma general. X cuadrado menos X que multiplica a Y cuadrado más 3 por el diferencial de X menos este está sumando, pasa al otro lado a restar, igual a 0. En esta estructura que vemos ahora, debemos echar un ojito ahí a los coeficientes de los diferenciales. Si ustedes se dan cuenta, este coeficiente que está aquí tiene variables de X y tiene variables de Y. Este diferencial, su coeficiente tiene X y Y, por lo tanto estorban algunas cosas aquí, porque todo debe estar en términos de su diferencial. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahí, si alguien me puede ayudar, de los estudiantes que están haciendo presencia, me pueden ayudar. En este coeficiente, ¿cuál es la parte o el factor que le estorba al diferencial de X? El factor y al cuadrado más 3, profe. Y cuadrado más 3. ¿Por qué? Porque no está en términos de su diferencial, ¿verdad? Sí. Ya. Y en este segundo, aprovechemos ahí, en este segundo término, hay X y Y.
pero el diferencial es de y. Entonces, en el coeficiente hay algo que estorba al diferencial de y. El número no importa, pero tenemos que referirnos a las variables. ¿Cuál es la variable que estorba aquí para mi diferencial? Sería X, dice. X, perfecto. Entonces, lo que debemos hacer es dividir a todos los términos de la ecuación a izquierda y derecha para que, para que pueda quedar solamente en términos de la misma variable. Entonces, aquí me dijeron que estorbaba, ¿cuál era? Y al cuadrado más 3, el factor. Ajá, ese estorba y cuadrado más 3. Pero este y cuadrado más 3, si lo divido aquí, pues tengo que dividirlo acá, a cada uno de los términos, para que no se altere la ecuación. Eso. Y aquí, ¿cuál es el que me estorba? La X, dice. La X, ¿no? X. La X, sí. La X, entonces esa X tendré que dividirla aquí, pero también tendré que dividirla para todos los términos. Entonces, me quedó así ahora. Me quedó así. Si algebraicamente veo esto, puedo yo simplificar este con este. Y me sobró entonces ahí x cuadrado menos x sobre x por el diferencial de x menos, aquí puedo simplificar esta x con esta x y me queda 2y de y sobre y al cuadrado más 3, y esto es igual, 0 para un número o una variable cualquiera es igual a 0. ¿Hay alguna pregunta ahí? No. ¿No? Continuamos. Aquí podríamos ya, por ejemplo, en esta parte de aquí hay factor común, podríamos sacar el factor común. O sea, todo el proceso algebraico que nos presente el ejercicio lo hacemos sin ningún temor, para que quede un poco más sencilla. Entonces, factor común de esto, x, y me queda x menos 1, diferencial de x, todo esto sobre x, menos 2y de y, todo esto sobre y cuadrado más 3 es igual a 0. Aquí podríamos simplificar, y me queda x menos 1, diferencial de x, menos 2y de y sobre y al cuadrado más 3 es igual a 0. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, licencia, está claro. Perfecto. Entonces, lo que estoy haciendo, voy a resumir. Este es un ejercicio de una ecuación diferencial. Me doy cuenta que es de variables separables, porque aquí hay x y aquí hay y como coeficientes de mi diferencial. Aquí hay x y hay y como coeficiente del diferencial de y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que separar variables. Estos son los diferenciales y los que acompañan a los diferenciales son los coeficientes de el diferencial. No hay que olvidarse también que la integral de 0 es igual a la constante, y una vez que yo ya he separado variables, como en este ejercicio, mire, el diferencial de x está con los valores de x, el diferencial de y está con los valores de y. Entonces, procedo a integrar cada uno de los términos. Recuerde que término es aquello que está separado por suma y por resta. Entonces, un término
Si yo tengo a cuadrado más ab más b al cuadrado igual a 3, por ejemplo. Estoy hablando de los términos del primer miembro de esta ecuación. Entonces, para ver los términos o contar los términos, tengo que ver de más a más, de más a menos o de menos, bueno, como quiera que se me presente. De más a más hay un término, de más a más hay otro término, y de más, aquí ya no hay más signos, pero pues ya se sobreentiende que este es el otro término. Y en el otro lado hay uno solo. Hay más antes que se sobreentiende y el otro que no existe, pero me da un término. Entonces yo tendría aquí un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. La palabra término se la utiliza para suma y resta algebraica, de expresiones algebraicas. Entonces, en este caso, integraremos cada uno de los términos de los dos miembros de la ecuación. Aquí hay un término, aquí hay otro término, eso es lo que voy a integrar. Entonces, integral, le aplico el integral como hemos venido haciendo porque esto es una ecuación, y a una ecuación si usted le suma a un lado, puede sumarle al otro lado y no la altera, simplemente la convierte en una equivalente. Entonces, aquí integramos al primer término, que es x menos 1 por el diferencial de x, menos, integramos al segundo término, 2y, el segundo término es 2y, diferencial de y, sobre y al cuadrado más 3, igual integral de 0. Aquí podríamos resolver ya estos tres integrales que son, bueno, resultados ¿de qué? De conocimientos previos como es el conocimiento de la integración, y pues tendríamos que resolverlo. Nosotros podemos ver aquí que este integral pues es una suma, una resta, suma y resta. Ustedes saben que el integral de una suma y resta de funciones se aplica a la propiedad distributiva. Entonces, integral de la x con el diferencial de x. Debe ir el conjunto del diferencial con su integral para que pueda anularse, o si no, no se puede anular. O sea, la operación y su inversa y su contraria. Recuerde que la integración y el diferencial son operaciones contrarias. Menos, aquí este diferencial tiene que distribuirse porque aquí hay una propiedad distributiva, menos el diferencial de x, menos, aquí hay que ver qué, qué método de integración hay algunos métodos de integración, hay el método de sustitución, el método de cambio de variable, el método de integración por partes, el método de sustitución trigonométrica, bueno, hay algún montón de métodos que nos ayudan a dar solución a un integral. Este es el método de sustitución. ¿Por qué es el método de sustitución? Porque yo, al momento de verlo, pues bueno, podríamos hacer una ruleta para organizarnos y ver cuál es el valor de u. Cuando ustedes tengan una fracción, siempre tienen que tomar como u al denominador. Siempre que tengan un radical, tienen que tomar como u al discriminante. El discriminante es todo lo que está dentro de la raíz. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, f de x sobre una g de x, mire que esto es una división, entonces u va a ser igual a g de x, y por lo tanto, en consecuencia, tendré que derivar a u. U es igual a la derivación de la g de x. Si ustedes tienen una fracción. Si ustedes tienen un radical de la función f de x, pues u viene a ser el radical. U radical sería f de x. Y entonces usted tiene que derivar.
derivada de u de la f' de x. ¿Qué pasaría si usted tiene un f de x sobre una raíz de g de x? Mira, entonces aquí se han unido las dos que están aquí, se han unido aquí. ¿Cuál tiene mayor prioridad? La raíz. Esa es la que tiene mayor prioridad. Entonces, usted dice, ¿cuál voy a coger? El denominador. Entonces, u es igual a raíz, no. Aquí es una división, debe coger el denominador, pero el denominador tiene un radical, entonces tomo solamente al discriminante. Entonces, u es igual a g de x y la derivada de este es g' de x. Y luego, bueno, que se nos vaya presentando, les indicaré cómo tomar el valor de u para el método de sustitución en la exponencial, en la logarítmica, en la trigonométrica, en la inverso trigonométrica, que son parte de todo esta sigla o esta abreviatura, qué sé yo, qué le diré, el ILATEC. El ILATEC nos resume todas las operaciones que vamos a tratar en este cálculo, que son la inversa trigonométrica, la logarítmica, la algebraica, la trigonométrica, la exponencial y la hiperbólica. Bien, una vez que yo veo esto, ¿por qué me doy cuenta que es el método de sustitución? Porque al momento de ver una fracción tomo a u, al denominador como u. Eso dijimos aquí. Y lo derivamos, derívelo. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado más 3? ¿Me ayudan? 2y. 2y. Y mire, automáticamente le veo que está acá arriba 2y de y. Casi no me importa mucho que no me dé el número, pero si me da la letra con el exponente de la derivada, entonces es el método de sustitución. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces tomaremos ahí a u, el denominador, y lo vamos a derivar. Diríamos entonces, du es igual a 2y de y. Y ahí es donde hacemos el método de sustitución. Menos, vamos a sustituir. Entonces dice que de 2y de y, 2y de y es igual a du. Sobre y cuadrado más 3 es u. Igual a, recuerde nuevamente que el integral de 0 es igual a la constante. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿No? No, profe. Bien. Este integral es x a la 1, o x nomás, pero a veces nos olvidamos que esto tiene un exponente 1. Recuerde que tenemos un montón de invisibles en el álgebra. En el álgebra a veces decimos, si analizamos al valor de x, lo voy a poner aquí al x. Mire, este x no tiene signo, no tiene exponente, no tiene que estar dividido para nada, entonces no sabemos a ciencia cierta qué tiene o nos olvidamos de él. Pero cuando usted vea la letra sola, usted sobreentiende que en primer lugar está multiplicando un número 1 antes de este. Un 1, el positivo, o sea, un más 1, que también está dividiendo para un más 1 y que está elevado a la 1. Todo eso son cosas que se sobreentienden. Entonces, este x está elevado a la 1. Por lo tanto, esta función es como y igual v a la n. Y cuando yo integro este v a la n por dv, el teorema de esto es v n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración.
Lo que dice ahí es que tiene que sumar usted nomás. Entonces el integral de x es igual a x cuadrado sobre 2. O sea que a este 1 le suma 1. 1 más 1, 2. Y ese mismo lo repite abajo, sobre 2. Menos. Podría decir, voy a hacer trampa, que este diferencial con este integral se vaya. Y me queda x menos el integral de du sobre u es el logaritmo natural de u. Es igual a la constante de integración. Entonces tendríamos x cuadrado sobre 2 menos x menos el logaritmo natural de u. El logaritmo natural de u es y cuadrado más 3. Tiene que ponerlo en valor absoluto, porque cuando ustedes hicieron el análisis de una función, recordarán que al analizar un logaritmo natural, yo no tengo valores negativos para mi logaritmo. Entonces, ¿por qué se pone en valor absoluto? Porque el logaritmo natural de v, el argumento v solamente debe ser mayor que 0, o si no hay restricciones para mi dominio y para mi rango y para poderle graficar. Entonces dice, aquí tomarás solamente valores positivos. No incluye el 0. Por eso es que este será valor absoluto. Entonces, valor absoluto de y cuadrado más 3 es igual a c. Esta podría ser la respuesta en forma general. A esta le llamaremos solución general. La solución particular la veremos cuando me den un valor inicial. Esta podría ser, como solución general, podría ser una de las soluciones posibles. Pero usted también puede organizarlo de otra manera, simplificarlo de otra manera, utilizando la notación logarítmica y la notación exponencial. Podría hacerlo. Entonces, esta es la solución general, pero podría haber otras como menos logaritmo natural de y cuadrado más 3. Esto es igual a la constante más x menos x cuadrado sobre 2. Podríamos multiplicar a esto por menos 1, a esto por menos 1, y me quedaría entonces logaritmo natural de y cuadrado más 3 es igual positivo x cuadrado sobre 2 menos x más la constante. ¿Por qué no se volvió negativa la constante? Porque la constante es un número complejo, un número bastante grande. Recuerden que el conjunto de los números complejos, este conjunto de números complejos es el conjunto universo de todos los números, en donde su subconjunto es los números reales y los números imaginarios. Entonces, este va a absorber a todos los números reales. Hay positivos, negativos, racionales, decimales, irracionales, como Euler, como pi, como el número de oro y un montón de cosas. Entonces, este va a absorber menos 1 por c, pues siempre va a ser el valor de constante positivo, porque la suma es la operación general de todas las operaciones. Recuerde que aquí hay un número invisible, otro invisible cuando aparezca el logaritmo natural. Aquí está una base Euler, entonces para cambio de notación, base primero, exponente después, x cuadrado sobre 2 menos x más la constante de integración es igual a el número del logaritmo, y cuadrado más 3, que posiblemente también pueda darme como y cuadrado e a la x cuadrado sobre 2 menos x más c menos 3, y que posiblemente también esta solución sea la raíz cuadrada. Aquí teníamos raíz cuadrada y todo esto en raíz cuadrada. Y recuerde que este conjunto de cuadrado con raíz me da un valor absoluto
y de Euler elevado a la x cuadrado sobre 2 menos x más c menos el 3, cierro la raíz. Recuerde que este radical tiene una llavecita de cierre y le quitamos ese valor absoluto, entonces tenemos que el valor absoluto es más menos la raíz de Euler x cuadrado sobre 2 menos x más la constante de integral. Mal creo que le puse esto. Esto estaba como exponente, lo vamos a poner un poco más pequeñito. X cuadrado sobre 2 menos x más c menos 3. Puede ser otra opción. Puede ser la primera que estaba arriba, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, en los pasos que vaya dando y en la opción múltiple que le pongan a ustedes en un ejercicio cualquiera. Espero que les sirva. ¿Hay alguna pregunta de pronto? No. Muchas gracias. Espero que les haya servido.